Alberto Garzón, diputado de Izquierda Unida, buenas noches. Muy buenas noches. Que sepa usted que no es nada habitual que yo reciba a alguien aquí más joven que yo, pero tiene usted 28 años. 28 años, efectivamente. Todavía el diputado más joven del Congreso de los Diputados. Efectivamente, pero bueno, eso se pasa con el tiempo también. Es una cuestión de tiempo. Le voy a presentar, seguro que ya los conocen nuestros analistas de la noche. Alfonso Rojo, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal, cómo estás? Muy bien. Bienvenido una noche más. Placer. Fernando Jauregui, ¿Qué tal? ¿qué tal? Buenas noches. Te he puesto a lo de Alfonso, a ver si hoy, como sé que os lleváis bien... Vivo al lado de Alfonso. De hecho, mañana volvemos a encontrarnos otra vez. No sé si pedirle que nos vayamos juntos a un hotel a dormir ahí al lado del este ya. Uy. Es lo que nos quedaría. Cuidado que nos miren con lupa las cosas que decimos. No, Charo. pero en buen plan, no. Charo Zazalejo, buenas noches. Muy buenas noches, ¿Qué tal? Sergio. ¿Cómo estás? Muy bien. Bienvenida. un jueves Muchas más gracias. A la mesa de la noche. Ricardo Martín, ¿qué tal? Muy buenas noches, encantado. Hace tiempo que no le veía yo a usted por aquí. Pero yo ¿Le estoy echaba yo de menos? encantado pues yo también, la verdad es que sí. Estoy encantado y con la compañía de esta dama, ¿no? Es el periodismo. Fíjate. Y a los demás nada. Fíjate. No, vosotros sois Oye, ¿vais a los comparar? caballeros... No, sí. ha dicho lo que quería decir, Está la claro. compañía de esta. Que los demás estáis muy bien como periodistas, pero la verdad, si no tenéis nada que ver con estas... No hay comparación, ¿verdad? Claro. Bueno, me vais a permitir enseguida abro turno de preguntas, para que cualquiera de los cuatro preguntéis lo que queráis a nuestro invitado de la noche, pero antes dejadme un ratito a solas con Alberto. Hoy una de las noticias, lo decía, lo destacaba yo al inicio en el avance del programa, una de las lamentables, terribles noticias del día es esa tragedia de Ceuta, 9 fallecidos, 8 hombres y una mujer, que sepamos de momento cuando intentaban entrar a nado en Ceuta. Y por ahí quiero empezar, si le parece, la conversación por el asunto de la inmigración. ¿Es este problema, el de la inmigración, sigue siendo el gran asunto no resuelto por la Unión Europea? Bueno, desde luego, la Unión Europea nunca se ha construido pensando en las personas como de forma prioritaria, se ha construido pensando en la libertad del dinero. De hecho, decía Galeano que el dinero es más libre que la gente y lo estamos viendo. Desgraciadamente lo estamos viendo y padeciendo y sufriendo, porque lo que acaba de ocurrir es una vergüenza que podría haberse evitado de múltiples formas. Y sin embargo, refleja también, en cierta medida, por lo menos la hipocresía de una sociedad cuyo gobierno aprobó en junio del año pasado una ley de emprendedores que ofrecía el permiso de residencia a cualquier extranjero inmigrante que tuviera una inversión de 250.000 euros en una vivienda. De modo que parece que el gobierno pues, distingue entre extranjeros ricos, que se les ofrece garantías para poder vivir, y extranjeros pobres a los que se les pone cuchillas en las verjas. Esto es una hipocresía que creo que la Unión Europea no debería seguir con los ojos cerrados de ninguna forma. También tenemos el caso de Lampedusa, luego hablaremos también de Lampedusa. El Papa llegó a decir la vergüenza del grupo, la vergüenza del viejo continente. Efectivamente, y además es algo que creo que es hasta de sentido común, entender que las personas son el elemento fundamental de cualquier comunidad política y que no se puede permitir esto, porque además no es un evento nuevo frente al que nos estemos enfrentando en estos días, sino que estamos arrastrando mucho tiempo esta circunstancia que es el resultado de la pobreza. La inmigración no es un evento anecdótico, son gente pobre, desesperada, que intenta buscar otro mundo posible, como por cierto están haciendo ahora actualmente gran parte de nuestra generación, la generación en la que yo me identifico por razones obvias, la juventud, teniendo que irse a otros países porque aquí no encuentran oportunidades. Desde luego, en diferentes grados de desesperación, pero sin ninguna duda es un problema que hay que erradicar lo antes posible. Volvamos al CIS. ¿Le parece que analicemos, por supuesto, la encuesta de intención de voto del Centro de Investigaciones Sociológicas? Lo haremos con cuidado, no metamos la pata. Hay varios datos claros en esa encuesta. Uno de ellos se refiere a su formación, Izquierda Unida, que se consolida como una de las mayores subidas en intención de voto y tercera fuerza política. Esto tiene un montón de lecturas y una de ellas es por la que yo le quiero preguntar. La misma pregunta, por que yo le hacía anoche a Ana Oramas, también aquí. ¿Contento o prudente? Bueno, yo creo que hay que estar contentos porque siempre significa una subida, siempre significa una alegría, porque significa que más gente se identifica con nuestra posición política y, sin embargo, todavía insatisfecho. Insatisfecho porque el objetivo de Izquierda Unida no es llegar al 15%, a mi modo de ver, sino conseguir mayorías sociales y eso expresa que estamos muy lejos todavía de conseguirlo y queda mucho trabajo. Y me preocupa particularmente el grado de abstención que se prevé en esta misma encuesta, que es una abstención que subiría frente a al CIS de octubre
está en niveles muy elevados que están reflejando un descrédito del sistema político y creo que hay que pensarlo seriamente porque cuando la gente empieza a pensar que votar no sirve de nada, estamos atendiendo a una cuestión que no es un mero problema de superficie, sino que hay que ir a la raíz y desde luego desde Izquierda Unida vamos a intentar motivar y esperanzar a ese sector de la población que ha decidido o que de momento tiene decidido no participar en unas elecciones. Dígame una cosa, ¿se está preparando Izquierda Unida para gobernar? Lo digo porque, tal y como van esas encuestas de intención de voto, con ese descenso de los dos principales partidos, las dos formaciones mayoritarias, a la luz de esos resultados, Izquierda Unida podría convertirse en un partido clave para formar gobierno. Sí, el objetivo de Izquierda Unida, que nadie se lleve a engaños, es gobernar, si no, no nos presentaríamos a las elecciones. Desde luego preferimos un porcentaje de voto mucho mayor para poder gobernar con mayor facilidad y poner en práctica nuestro programa electoral, pero no cabe descartar en ningún caso ninguna opción, lo hemos visto en elecciones de comunidades autónomas. Poner en marcha nuestro programa es lo fundamental. Cuanto mayor porcentaje tengamos, mayor presión podremos hacer desde la posición del Congreso. Así que, desde luego, es gobernar. Si tuviéramos una amplia mayoría, pues podríamos ponerla en marcha con mucha mayor facilidad que presionando desde fuera del Gobierno, aunque fuera con 50 diputados. Voy a aprovecharme de su conocimiento en el asunto de la economía. Y le quiero preguntar por el tema de las balanzas fiscales, de lo que tanto hemos hablado y escuchado hablar en el día de hoy. Hemos escuchado a Monago, que ha dicho que iba a publicar su propia balanza autonómica. Hemos escuchado a Núñez Feijóo, que reclamaba que las balanzas deberían abarcar largos periodos de tiempo para reflejar mejor las tendencias. ¿A usted qué le parece? ¿Qué sistema le parecería el más justo entre comunidades, entre regiones? Sí, bueno, el tema de las balanzas fiscales creo que tiene gran parte de trampa. Creo que toda la información tiene que ser transparente, por lo tanto, que su conocimiento debería ser algo importante para la población española. Sin embargo, yo creo que se está trucando un poco el tema, o bastante, cuando estamos intentando hacer creer que todas las personas en una comunidad autónoma, por ejemplo, Cataluña o Extremadura o Andalucía, corresponden a un mismo sujeto político. Me explico. Yo que vengo de Andalucía creo que los pobres de Andalucía tienen más en relación con los pobres de Cataluña y, por lo tanto, hay que buscar un sistema de financiación que no piense tanto en términos de lo que son las comunidades autónomas como en términos de lo que son ricos y pobres en el conjunto del Estado. Por eso yo tengo una posición federal en la que haya un sistema donde existan autonomías y autonomía también para el manejo de la contabilidad y del sistema de financiación, pero con mecanismos claramente solidarios, pero no entre comunidades autónomas, sino solidarios en el sentido de que las personas más ricas contribuyan más al sostenimiento de los servicios que van a beneficiar fundamentalmente a las personas más pobres. Alfonso, Fernando, Charo, Ricardo, ¿quién quiere empezar? Alfonso. No, una recomendación y una pregunta. Es decir, me ha encantado la respuesta que ha dado Alberto Garzón a lo de las balanzas fiscales, pero se lo tendría que decir a sus equivalentes, socios o franquicia en Cataluña, porque creo que no se han enterado de eso, están en otra película. Esa era la recomendación. Y era la pregunta, como analista político, como político, ¿qué futuro le augura a esa formación que han montado, muy populista, muy de izquierdas, muy fácil de conectar con las masas desfavorecidas y quejosas, con el 15M que han montado entre Pablo Iglesias, los profesores y la Embajada de Venezuela? Bueno, sobre la recomendación no estoy de acuerdo, Alfonso, porque entre otras cosas... Que no se entera, te lo digo, Alberto, no se entera. Bueno, es tu opinión, es legítima, por supuesto, pero yo pienso que los compañeros de Cataluña, que son de Izquierda Unida, de Esquerra Unida y Alternativa, mantienen la misma posición que mantenemos en Izquierda Unida, que es la que yo acabo de reflejar. Otra cuestión es que apoyen una consulta, que es por un principio democrático, pero en términos de lo que yo he expresado, estoy convencido de que los compañeros de Izquierda Unida de Cataluña piensan lo mismo y hablo con ellos y afortunadamente... Me quitas un peso de encima. Pues así es. Y sobre la otra cuestión, bueno, yo no tengo una bola de cristal y no puedo saber lo que la gente va a votar en el momento en el que se presenten a las europeas y concretamente a esta formación. Es una formación que comparte gran parte del programa electoral de Izquierda Unida, a nadie le puede sorprender. Tienen una estrategia diferente, un mensaje diferente y unas personas que la encabezan diferentes. La verdad es que sería muy precipitado por mi parte
prever algún resultado. No sé exactamente lo que la gente, en un contexto como este, que decía antes, con una abstención tan elevada y con la gente tan frustrada, va a optar. Sí sé que la gente está dejando de votar al Partido Popular y al Partido Socialista en comparación con años anteriores, y que va a empezar a votar partidos que Izquierda Unida, como acabamos de decir, pero no sé si ese revulsivo, un contexto social donde la paz social, a mi modo de entender, está rota, va a ser algo inesperado, va a llevar a un resultado inesperado también para esta formación y para otras muchas. Por lo tanto, todavía no me anticiparía a dar ninguna previsión. Hay muchas... Hay muchas cosas hoy, pero yo quiero seguir un poco la estela de la última pregunta de Sergio y hablar un poco del futuro. Por cierto, Sergio, chapo. Pues cuando uno se equivoca, se rectifica y ya está, y no pasa nada, todos nos equivocamos y se rectifica. Hay gente... A mí esto me gusta, esto es una regla del periodismo que hay que seguir y me ha parecido muy bien. Además, aprovecho que lo dice para recordar que ayer, tan pronto como detectamos que había un error en ese gráfico, lo dijimos, lo avisamos y nos disculpamos varias veces, cosa que muchos veo que han olvidado en el día de hoy, pero eso ya no nos atañe a nosotros. Lo nuestro es pedir disculpas y corregir. A mí me parece bien. Pero esta es la realidad. Nos equivocamos. Es que quiero hablar precisamente de las cifras del CIS, de los datos. A mí me parece que seguramente sería posible una coalición PSOE-Izquierda Unida para gobernar, visto lo que se está viendo ahora mismo. Lo que es impensable es que todo siga igual y que en fin, que haya mayorías absolutas. ¿Qué es lo que usted, a su entender, usted pasa por ser uno de los más izquierdosos, digo, del grupo parlamentario de Izquierda Unida, ¿qué es lo que cree usted, a su entender, que tendría que ser lo fundamental de un programa común con el Partido Socialista para poder hacer un gobierno conjunto, como en Andalucía o donde sea? Bueno, yo a día de hoy no veo en absoluto, estando el Partido Socialista como está a nivel federal y haciendo las políticas que está recomendando y los pactos que ha mantenido en los últimos años y sobre todo en los últimos gobiernos que ha mantenido, de los cuales no se ha desdicho de la gran mayoría, no veo un pacto de Izquierda Unida-Partido Socialista de ninguna de las formas. El Partido Socialista está apoyando la misma estructura programática del Partido Popular, por ejemplo, en temas clave como es el de la Unión Europea. Hay que recordar que el Partido Socialista, por ejemplo, se presenta a las elecciones dentro de lo que son los socialdemócratas europeos, cuyo candidato ha elogiado recientemente los ajustes de Rajoy en España. Por lo tanto, es un partido que recientemente, hasta el suceso de caso Bárcenas, y yo entiendo que por un ánimo también electoralista, había firmado prácticamente todos los acuerdos fundamentales con el Partido Popular, incluida la conocida reforma de la Constitución. Por lo tanto, veo más probable a día de hoy un pacto entre Partido Popular y Partido Socialista, un pacto de Estado, como algunos, incluso el señor Bono, recomiendan, o como ha sucedido en Alemania y en otros países de la Unión Europea, antes que un pacto con Izquierda Unida. Si el Partido Socialista se sienta en la mesa con Izquierda Unida delante de un programa y ese programa contiene claramente, por ejemplo, para empezar, la reforma de la Constitución para anular el artículo 135, para que no sea la prioridad el pago de los intereses de la deuda pública, sino que la prioridad sea los derechos básicos, la sanidad, la educación, la vivienda, en ese caso podríamos empezar a negociar. Pero a día de hoy, y por los comentarios de los dirigentes del Partido Socialista, eso no lo veo de ninguna forma. ¿Usted ve posible un gobierno de gran coalición? Sí, desde luego. ¿Lo ve posible? Desde luego. Desde luego que sí, no soy el único, ya he dicho que el señor Bono y mucha parte del Partido Socialista lo ve, no toda, naturalmente, es un partido muy heterogéneo, pero creo que Rubalcaba se ha llevado muy bien con el señor Rajoy hasta el tema de Bárcenas y creo que eso fue ese cambio que ha sido una autoimpugnación en gran medida de la retórica con lo que había aprobado durante los años de gobierno de Zapatero. Cuando se llegue a esa situación, si el Partido Popular no tiene mayoría absoluta, que espero que no, y parece que los datos confirman que no, y el Partido Socialista tampoco, porque necesitaría muchos partidos para gobernar, al final habría mucha presión, no solo en el ámbito nacional, sino internacional, para salvaguardar lo que son las políticas de la Troika, que es fundamentalmente en lo que están de acuerdo Partido Popular y Partido Socialista. Charo, que estás muy callada hoy. No estoy esperando a que me toque el turno. No. Como te han llamado dama de primera hora de la noche, ya te la has tomado en serio y has dicho... Vamos a ver, señor Garzón, ustedes tienen la enorme suerte, en fin, sí, vamos a llamarla suerte, de que realmente no se les puede poner delante de ningún espejo porque nunca han estado en la Moncloa. Mi pregunta es posible, partiendo de la base de que usted cree que PP y PSOE en lo fundamental están de acuerdo, es posible que dos grandes partidos, no ya en España, sino también en el conjunto de Europa, estén tan equivocados? ¿Usted puede decir a la gente, sin temor a tener que desdecirse, que es posible el no pago de la deuda
y que aquí no nos va a pasar nada? Bueno, Es yo no... que Sí. ojalá el mundo pudiera ser como usted lo describe, pero realmente... Yo no creo que el Partido Popular y el Partido Socialista estén equivocados. Sencillamente responden a unos intereses que no son los de la mayoría social, responden a los intereses de las grandes fortunas, de las grandes empresas, que son los grandes acreedores de los mercados financieros, entre ellos el de la deuda pública. El impago de la deuda pública, la reestructuración, es simplemente una ayuda para poder pagar la deuda pública. Esto se ha hecho a lo largo de la historia, en muchas ocasiones y en muchos países, y no solo de América Latina, sino también de Europa. Recordemos que la propia Alemania fue perdonada en sus deudas después de la Segunda Guerra Mundial. Son elementos y medidas políticas que tienen que ir acompañadas de otras medidas, pero que son perfectamente plausibles. De hecho, Grecia ya ha hecho varias reestructuraciones, pero claro, dirigidas por la Troika y sin un resultado eficaz. Por lo tanto, técnicamente es posible, pero la cuestión es que esa técnicamente posible debe ponerse en marcha en favor de otra serie de elementos. Lo que no se nos puede olvidar es que estamos sometiéndonos a un proceso de transformación social radical. Aquí a España se la quiere convertir en la periferia de la Unión Europea. Vamos a ser los más pobres de la Unión Europea, por eso el espíritu de la reforma laboral era bajar los salarios para ser más competitivos, para competir contra China, contra Bangladesh, en vez de tener unas reformas laborales o una, digamos, reglamentación propia de un país desarrollado. Hay una diferenciación entre la Europa del Norte y la Europa del Sur, y precisamente eso es contra lo que nosotros combatimos. Creemos que la Unión Europea puede mirar hacia otra forma, pero eso significaría mirar a los intereses de esa mayoría social. Es posible, solo hace falta voluntad política. Venga, una mala. De Ricardo tenemos que irnos enseguida a la pregunta encadenada. Qué pena. ¿Cómo que pena? ¿No querías preguntar nada? Sí, quiero Mejor, preguntar, pero es que me das tampoco... Bueno, yo creo que Izquierda Unida no consigue en esa encuesta el famoso sorpaso de la izquierda. Una vez más, lógicamente, el PSOE es la referencia de la izquierda en España. Segundo, yo creo que no es un problema de que el PSOE tenga problemas para pactar con ustedes, pero es que ustedes resulta que tienen un Carajal en Extremadura, pactan o apoyan a un partido que usted ha calificado de los intereses de los ricos y no sé qué. En Andalucía, por supuesto, gobiernan con ese otro partido que es muy de derechas para ustedes. En Cataluña son secesionistas, digan lo que digan. A lo mejor nos hemos confundido, pero es claro que sus dirigentes allí están con Esquerra Republicana y con la CUP. Por tanto, estos son secesionistas y ustedes apoyan la secesión. Todavía esto no lo han dicho en público, pero tendrán que aclararse. Yo creo que efectivamente con ese panorama el PSOE no puede gobernar con ustedes, aunque tuviera esa capacidad, pero los españoles no lo entenderían, ¿no? Entonces yo veo lejos esa coalición que dice Fernando, que a lo mejor sería posible. Sobre el terreno lo es, pero luego no lo digo yo, en la práctica es muy inviable. Entonces eso da lugar a una gran coalición, no lo sé, pero ustedes tendrían que cambiar muchas cosas, creo yo, para que el PSOE pudiera explicar a los españoles un acuerdo con ustedes, ¿no? Son ustedes los que tendrían que cambiar, en mi punto de vista. Y la cuestión sería, respecto a la economía, que es tan importante ahora mismo, si ustedes ven esos brotes verdes que ve el gobierno de la nación, y si realmente la situación económica también en el primer trimestre, si hay algún dato de que se ha enfriado la situación, como tengo yo alguna percepción en ese sentido, y si realmente esto va a progresar y por tanto la crisis se ve la salida en el 2015, pongamos. Bueno, pues por ser breve, primero una cuestión. Izquierda Unida, como decía anteriormente, tiene el propósito de gobernar, y eso se está viendo muy bien, por ejemplo, las consejerías que se comparten en la Junta de Andalucía, por ejemplo, con la ley antidesahucios. Entonces sí existe, como en la anterior pregunta se refería, sí existen ejemplos de cómo se gobierna, y precisamente esa ley antidesahucios que ponía de ejemplo fue impugnada por el Partido Popular. En Extremadura no se apoya al Partido Popular, lo único es que no se apoya ni al Partido Popular ni al Partido Socialista, y son los electores los que finalmente votaron la lista más mayoritaria, que fue la del Partido Popular. En cualquier caso, respecto a la pregunta concreta, creo que no se puede hablar de crecimiento económico en el sentido de político si no hay mejora de las condiciones materiales de vida de la ciudadanía. Y aunque crezca un 0,3% o incluso un 1%, o la cifra que a uno le venga en gana, si ese crecimiento solo sirve para incrementar los beneficios bancarios, como está ocurriendo, los beneficios de las grandes empresas, como está ocurriendo, o la riqueza de las grandes familias, y no se traduce en incrementos salariales, en incrementos, desde luego, lo más importante, en que haya trabajo, en que la gente no tenga que ser desahuciada de la vivienda, entonces, naturalmente, no hay lugar para el optimismo. Por eso se lo dijimos al señor Guindos, ministro de Economía, y, bueno, tiene otro enfoque, tiene ese enfoque de mirar más bien a esa cúspide de la población, y nosotros, sin embargo, miramos a la otra parte, a la parte que representamos y de la que somos parte. El PSOE esto, justo. Esto, el PSOE dice lo mismo que dice el PSOE. El PSOE dice esto ahora mismo, porque el PSOE fue el que quitó el impuesto al patrimonio, el que bajó los impuestos a las grandes empresas, y una serie de políticas contra las que podemos estar claramente en Es que Ricardo se conoce bien el programa y sabe que como yo no dejo segunda o tercera pregunta, pues él lo va calzando ahí de a poquito.